tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada. Estás sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. Estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para hablar el día de hoy acerca de estas familias, muchas familias que viven en una misma casa, que están cohabitando. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tipo de problemáticas se suelen desenvolver? Y también qué tipo de relaciones son las que generalmente se generan en este tipo de convivencia, en este tipo de grandes familias. Y bueno, como comentaba, ¿qué ocurre y por qué? Vamos a pensar porque normalmente se quiere justificar todo con cuestiones digamos, hasta cierto punto un tanto ajenas a la propia voluntad, ¿no? Se podría argumentar, por ejemplo, que cuando la situación económica no es la mejor, pues entonces es mucho más viable sostener una sola casa entre muchos habitantes. Vamos a pensar que se van casando los hijos, se van casando las hijas, y ahora sí que en lugar de perder un hijo, de perder una hija, se ganan extras, ¿no? Se van sumándose y sumándose, también van teniendo ahí a sus hijos, entonces se va haciendo como una gran colmena, ¿no? Una gran colmena. Y se puede argumentar esto, ¿no? Quizás que es mucho más viable sostener los gastos de electricidad, teléfono, agua, etcétera, el gas, etcétera, etcétera, entre muchos adultos que están cohabitando, muchas familias que están cohabitando esa casa, o bien, incluso, aunque esto no fuese más sencillo o no fuese este el argumento principal, podría argumentarse entonces que cada una de las familias que viven, que cohabitan en ese hogar, no cuentan con los recursos necesarios como para tener su propio espacio, como para moverse a una casa propia. Lo cual, como comentaba, por lo general tendemos a argumentar en función a algo que está más allá o al menos en gran medida fuera de nuestras manos, la resolución, pero no nos ponemos a pensar que en verdad, bueno, hay familias verdaderamente humildes, con una situación económica muy comprometida, y aún así muchos de los miembros se mueven, ¿no? Incluso, bueno, pues personas que puede que se vayan al norte, por ejemplo, personas que de algún pueblo en donde está toda su familia se mueven e empiezan ya a crecer y a instalarse en otro lugar. Por supuesto que al principio, bueno, pues muestra sus complicaciones, pero uno tendría que pensar que hay un elemento extra, más allá de la situación concreta en sí, que tiene que ver con hacia dónde está apuntando la pulsión, ¿no? Este deseo que puede estar muy encapsulado en esta situación endogámica, en esta situación donde todo se debe quedar dentro, donde las personas más confiables son únicamente las de dentro. Se puede incluir, digamos que se puede como absorber a algunas de las parejas de los hijos o las hijas, siempre y cuando cumplen con ciertas características, pero aquellos que no cumplen con esas características son desechados, y muchas veces esas muchas familias que viven bajo un mismo techo son únicamente de la parte de sangre, ¿no? Cuando ya se deshicieron del esposo o la esposa que no era familiar de sangre. ¿Por qué? Porque suele estar bastante fuerte esta conciencia de pertenencia única y exclusivamente que responde a la sangre, ¿no? Y esto suena casi como un plan maquiavélico, ¿no, Gabriela? Como de alguna manera estos núcleos familiares, en lugar de sumar, pareciera que fueran restando o como si estuvieran depurando a ciertos elementos, ¿no? De alguna forma van siendo por lo general, ¿no?, las personas que no son de sangre. Pero
también puede llegar a darse el caso contrario, el caso en el cual se adopta esta otra parte que, bueno, que de alguna manera sería la familia política y se le va teniendo una relación tal vez más cercana aún que con las personas de sangre. Pero esto nos da para hablar de muchas cosas, porque tú estabas hablando de esta supuesta situación en la cual las personas no tuvieran el dinero o no tuvieran los medios para procurarse un espacio. Esto es bastante curioso, porque si lo vemos en diversas culturas, por ejemplo en ciertos pueblos en donde vivían judíos en la antigüedad, digamos que parte del ritual de casarse era que los asistentes a la boda les construyeran una casa a las personas que habían hecho. Esto no en aldeas y en tiempos cuasi medievales, pero fíjese nada más desde dónde viene la importancia de, ¿no? Y evidentemente que no era la casa más lujosa, me puedo imaginar, ¿no? Pero ¡qué maravilla! Ustedes ya tienen una familia y ahora necesitan un espacio. Ya desde ahí vamos pensando cómo de alguna manera dentro de diferentes sociedades se va haciendo un espacio específico para estas nuevas familias. Y luego tendríamos en contraposición en parte de la cultura griega cómo las casas se añaden, se adjuntan a la casa materna, por ejemplo, ¿no? Y es literal esto de adjuntarse, es poner otro piso y en el piso tal vive como Perenganito, como un panal, ¿no? Y la madre, la que sería la suegra, es como la mamá de todos. Ella es la que hace la comida, ella es la que se dedica a repartir las tareas del hogar y todos los demás se adjuntan a este tipo de organizaciones. Entonces, esto nos va hablando un poquito, como le decía, de distintos valores y de distintos como principios del deseo que se van aceptando en diferentes comunidades. No podríamos decir que una es mejor que la otra o que una es peor que la otra. ¿Por qué? Porque van teniendo, por supuesto, toda una historia atrás de esto. Acá lo que sí podríamos empezar a argumentar sería la imposibilidad tal cual de soltarse de la familia nuclear. Que esto es, ahora sí, más allá de un argumento cultural o de que si en mi barrio es muy común que todos nos compremos casa cerca o que todos nos vivamos en la casa de los papás o que tenemos un terreno muy grande y le vamos añadiendo. Más allá de eso, salud. Más allá de eso, podríamos ver la imposibilidad de soltarse de mamá, ¿no? Como dicen por ahí, que hay personas que estiran el cordón umbilical hasta donde pueden, ¿no? Hasta donde alcanzan antes de reventárselo por la distancia. Y esto nos va a dar una pista y nos va a dar un poquito de entendimiento a través del deseo inconsciente de por qué se van haciendo estas organizaciones. No porque en una cultura tal o en otra cultura tal lo hagan, quiere decir que está bien. Eso es de los peores argumentos y de los peores, ¿cómo lo podríamos decir? Como argumentos lógicos que podemos decir, oigan, pues si lo hacen allá, pues entonces, ¿qué tiene de malo, no? También le digo que hay lugares en donde les cortan las manos a los ladrones y apedrean a las mujeres que cometen adulterio. Y bueno, igual y lo de los ladrones está bien, lo de las mujeres no. Ahí estamos viendo un cierto desarrollo dentro de esa misma cultura, de cómo se va manejando la represión y cómo hay partes del deseo que simplemente se acaban como enquistando en la sociedad y se acaba entendiendo como que esa es la manera normal. Pero fíjese cómo dentro de esta misma organización que le platicaba de los griegos, la suegra se vuelve la mamá de todos. Eso no puede ser, eso no es cierto. ¿Y eso por qué tendría que equivaler a una organización saludable? Uno puede decir, bueno, pero las mujeres se la pasan muy bien porque hacen... Ok, una vez más, tendríamos que argumentar desde la imposibilidad de soltarse y generar un propio núcleo familiar, que es justamente de lo que vamos a estar hablando. Así que quédese con nosotros, vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy de estas familias que se van adjuntando todas dentro de una misma casa, dentro de un mismo techo. Pero tenemos una participación del viernes de Carmen. Ella nos estaba compartiendo, ojalá estés escuchando, Carmen. Nos dice, cuando era joven mi hija se quería ir a trabajar a México y a mí me preocupaba que le pasara algo, no se fue. Ahora que está casada, cada vez que se acuerda me reprocha que nunca la apoyé y que nunca la dejé irse, y me dice que no se sentía apoyada por mí.
cuando pienso que al contrario, vi por ella y yo quería que estuviera bien y siempre me reprocha. Yo me siento muy mal por eso. ¿Qué me recomiendan? Porque cada vez que se enoja conmigo, que es con frecuencia, me pongo mal. Aquí creo que más que el reproche por la situación en particular de haberse ido o no haberse ido, digamos que es poca la información que nos, digo, que podemos tener, no porque nos compartas poca información, sino porque no se puede ver algo muy claro de esta manera, ¿no? Como con una participación vía telefónica únicamente. Pero en general lo que hablas acerca de ella estar jovencita y quererse ir a trabajar a México, pues no suena de entrada, te digo, desconociendo el contexto te lo estoy diciendo, quizás me equivoco, pero no suena como una buena idea, ¿no? Verdaderamente. Entonces, aquí más que el tema en específico de si se fue o no se fue, es posible que se esté depositando una carga de cierta cantidad de frustraciones a lo largo de su vida en ese hecho en específico. En algún momento hablábamos de estas parejas idealizadas, ¿no? Que de pronto la persona dice, ay, pero es que aquella novia que tuve en secundaria, esa era la buena y seguramente con ella sería el hombre más feliz y sería esto y sería el otro, pero es nada más como encontrar un lugar, como encontrar un cofrecito en el cual voy a depositar toda esa idealización de la misma. ¿Por qué? Porque no tiene un fundamento real, ¿no? En tanto que fue algo que nunca ocurrió. De la misma manera puede suceder con las frustraciones, ¿no? A un evento determinado se le va añadiendo todo eso, bueno, pues todo lo maravilloso que pudo haber sido, cómo sería un antes y un después, y quizás se habría convertido en una persona totalmente distinta, exitosa, etcétera, 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 ¿no? Entonces puede fácilmente este hecho quedar como un depositario únicamente de una serie de frustraciones a lo largo de la vida, y que si está tan categórico que te esté dirigiendo reproches frecuentemente, y además que tú te pongas tan mal, porque aparentemente sí te sacude bastante, pues probablemente tenga que ver justamente con la cercanía de la relación entre ustedes dos, ¿no? Cuando las relaciones son demasiado cercanas, y esto tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando el día de hoy, por lo general se piensa que relaciones muy, muy cercanas, muy, muy pegadas, son relaciones verdaderamente acogedoras y llenas de cariño, ¿no? De hecho, muchas veces cuando vemos esto, cuando vemos estas familias que todas están bajo el mismo techo, etcétera, pensamos, ay, qué familia, bueno, no pensamos, pues yo no, pero muchas personas piensan, es como una idea generalizada. Qué familia tan feliz, ¿no? Qué cosa tan bonita, todos así en bola. Y por lo general se tiene esta idea que los lazos muy, muy pegados son de mucho amor. La cuestión real es que cuando los lazos son demasiado cercanos, más que lazos, se convierte como en una especie de fusión, no algo que está cohabitando, sino que se vuelve como una entidad, una sola. Y esto genera que todos los afectos que existen, todos los afectos que van despertándose dentro de cada uno de los individuos, no tengan ninguna otra vía hacia el mundo externo, salvo esas pocas personas que están alrededor, que son la familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que a nosotros no nada más nos va creciendo flores y algodones de azúcar, no. También tenemos una parte agresiva, también nos nacen frustraciones, también nos nacen malestares, y lamentablemente cuando las relaciones son tan cerradas, todo eso también queda depositado solo en las personas más cercanas.
únicamente en las personas más cercanas. Por eso podemos ver que las personas muy pegadas también viven con muchas ocasiones con mucho miedo de que cosas terribles les vayan a pasar a sus seres queridos, aunque ni estén enfermos ni estén nada, pero simplemente es una sensación constante de que algo terrible les va a pasar. ¿Por qué? Porque es esa parte de odio depositado dentro de la persona cercana y se vive como que todo lo bueno y lo malo, toda la frustración de la vida, entonces es culpa o implica necesariamente a esas personas tan cercanas, cuando verdaderamente la frustración parte, vamos a pensar hipotéticamente, a lo mejor de su incapacidad de despegarse de ti, de mantener una distancia afectiva, de hacer otras cosas que haya podido disfrutar en su vida, y bueno, pues entonces termina recayendo sobre tu persona. Y ahorita pensaba que igual y para las personas que nos están escuchando en otros lados pueden decir, ¿cómo irse a trabajar a México? Pues que no está en México el programa. Acá nosotros es un uso muy común decir México cuando nos referimos al Distrito Federal. Sí, ¿no? Es que es México Distrito México, Federal, Distrito aunque Federal. Todo nuestro país se llama México, es cierto. Así es, ¿no? Entonces, que se fuera a trabajar a México. Y ya que lo ponemos en ese contexto, pues para las personas que vivimos fuera del área del Distrito Federal, el Distrito Federal se acaba percibiendo como un lugar peligroso. Y no es una idea nada más. Es un lugar en donde, bueno, para una muchacha definitivamente no es para una muchacha, para un muchacho, para un chucho, para quien usted guste, hasta para las mismas personas que viven ahí. Saludos saludos a las personas que nos escuchan. No, pero lo que pasa es que tiene que ver con parte también de la realidad del país, ¿no? Porque estamos hablando de un lugar que tiene una extensión de territorio muy pequeña y una densidad de población enorme, ¿no? Enorme, y esto pues trae los problemas que uno se podría esperar de corrupción, de violencia, y esto evidentemente que las personas que ya son oriundas de ahí, que tienen toda su vida viviendo ahí, pues pueden, digamos que crecieron alrededor de esto, ¿no? Así como alguien nos puede decir, no, es que Guadalajara es peligrosísimo porque incendian camiones y hacen esto y hacen aquello. Nosotros que vivimos en Guadalajara decimos, eso ha pasado tantas veces y llevo viviendo tantos años, tantas generaciones, y eso no es la norma, ¿no? De la misma manera uno podría pensar lo del DF, pero por eso es que ya de ahí se entiende como una situación de peligro, en donde alguien que no es de ese lugar y se va solo, siempre se acaba percibiendo como que va a correr un peligro, porque va a correr un peligro, no es un decir también. Y esto me parece, Carmen, que dentro de lo que tú nos vas diciendo, que esto genera un problema con tu hija, acá tendríamos que pensar qué fue lo que se hizo o lo que no se hizo, porque también ahí hay algo muy importante que se va ligando con el programa del día de hoy. Muchas veces los padres no pueden estar de acuerdo con lo que vamos a hacer, con lo que nosotros queremos hacer, pero se requiere cierta fuerza para continuar con nuestros planes, ¿no? Claro, la decisión última no fue tuya. Ajá, la decisión última no fue tuya. Yo no podría decir, es que ella se sintió muy poco apoyada. Efectivamente, pudo haber sido nulo el apoyo. Y esa misma situación no la vamos a encontrar con algún tipo de trabajo, con algún tipo de estudio, con una pareja, ¿no? Es que a mí no me gusta tu pareja, bueno, por eso no me casé. A ver, ¿no? Ya, ojo, ya desde antes algo estaba mal. No para expiar culpas, no es la intención, pero sí para entender un poquito cómo se puede haber prolongado tanto este enojo, por lo mismo que tú estabas señalando, Gaby, por la importancia que van adquiriendo estas personas en nuestra vida. Yo no podría decir, ¿cómo no podría ser importante si es su madre? Claro, pero dentro de lo que estaba intentándoles hablar en el bloque pasado, en donde les iba diciendo, esta imposibilidad de separarse de la madre, también es una imposibilidad de separarse del deseo de la madre. En sí, eso es a lo que nos tendríamos que referir, ¿no? Es la incapacidad de separarse del deseo de la madre. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que quiere mamá es lo que se tiene que hacer. Y esto, más allá de prohibirnos que vayamos a un estado o de irnos a vivir a otra casa, nos va anulando como individuos. Y se acaban teniendo este tipo de conflictos en donde años después, familias después, hijos después, todavía es tu culpa, ¿no? Es tu culpa porque tú no me dejas ir, porque yo no me he podido separar de ti. Y ahí tendríamos que pensarlo un poquito más a fondo, en lugar de estar viendo si es peligroso, si no es peligroso, si se le dijo por una cosa o por otra, sino que no hubo la fuerza, no hubo la disposición de esa muchacha de decir, pues ni modo mamá, yo así quiero vivirlo, ¿no? Y nos vemos y regresaré tal vez. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos.
Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de estas familias que se van añadiendo todas bajo un mismo techo y ya con una participación que tuvimos en el bloque pasado, estábamos explicando también parte de las consecuencias de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no es únicamente debido a las condiciones externas, como se comentaba al principio, ¿no? Que sí, por la economía, se pueden poner mil y un cosas, ¿no? Que porque es más práctico, etcétera, etcétera. Cuando el deseo es tan fuerte que verdaderamente apunta hacia afuera, uno se mueve, ¿no? Como pueda, en las condiciones que pueda, pero se mueve. Sin embargo, esta comodidad, entre comillas, de lo conocido, de lo familiar, aquello que nos resulta familiar, aquello que ya nos resulta muy conocido, detiene a muchas personas, puede llegar a representar una tranquilidad tan grande que detiene a muchas personas y les mantiene como a cierto nivel, no tanto sin pasar hasta un punto en donde ya sería plausible salirse, de hecho, ¿no? Sino que se mantienen ahí en donde pues nunca va a ser plausible probablemente salirse. Y esto tiene que ver con el deseo. Y decíamos, lamentablemente cuando el deseo se encierra en este primer lugar, en este lugar de nacimiento, todos los afectos terminan derivándose ahí dentro también. Por eso se habla de estas relaciones ambivalentes en el sentido de que hay un monto muy intenso de odio al mismo tiempo que está ese amor, ¿no? Por eso comentaba, en general se asume que esto es algo como lleno de amor, que son familias llenas de amor, ¿no? Cuando también los odios, frustraciones, envidias, todo, pues no tiene otro lugar donde desembocar salvo ahí mismo, ¿no? En muchas ocasiones sí se van adoptando tal cual algunos miembros foráneos, es decir, esposos, esposas. En muchas otras ocasiones, cuando una familia se separa, digamos que la hija sale, hace su familia, el hijo sale, hace su familia, luego se separan. Por lo general son las mujeres las que regresan con la mamá y también se quedan con los hijos, ¿no? Entonces van formando esa gran familia en donde aparentemente todo lo malo, todo el odio, aparentemente se va haciendo esta distribución de la libido, ¿no? Todo lo malo queda depositado en los agentes externos, en las personas, vamos a pensar en el exmarido, en cualquier persona de fuera, ¿no? Si ya empiezan los nietos a tener pareja, bueno, pues en las parejas de ellos, en los de los amiguitos, puede ser incluso en las amigas, ¿no? De esta hija que regresó luego del rompimiento con su pareja, bueno, pues ya, ¿por qué andas saliendo tanto con tus amigas? Y seguramente que andas de vaga. Y hay en general una idea que se da por hecho, como que es algo viable, aunque si la desmenuzamos suene tan absurdo. Hay en general una idea de que está mal disfrutar si se hace fuera de la familia. Si se es una fiesta familiar, es algo sano, es algo bueno, pero si es con amigos o con amigas, entonces algo malo debe de estar haciendo. Si conoce un hombre, entonces algo malo debe de estar haciendo, porque debería de estar en casa con los hijos, ¿no? Cuidando a los hijos, siendo una buena persona. Y esto pasa verdaderamente por alto sin detenerse a encontrar el absurdo en esto. ¿Por qué sería malo moverse? Incluso esta añoranza, ¿no? Que muchas madres tienen hacia sus hijos, y es que sobre todo de parte de la madre, sobre todo la madre quien ejerce este efecto de imán alrededor de la familia en general. Por supuesto hay distintos casos,
pero en estas situaciones podemos ver que verdaderamente se asume que no debería de existir nada emocionante, nada distinto en la vida de las personas, y que eso es lo que a final de cuentas nos haría buenos. Uh-huh. Y también tendríamos que pensar un poquito, ¿no? Como estábamos planteando alrededor del deseo y de cómo poderse salir o no salir. ¿Qué tanto, de alguna manera, esto ya viene de forma transgeneracional, ¿no? Porque se puede decir, bueno, es que en casa de mis tatarabuelos así lo hacían, y es que mis padres siempre vivieron de tal o de cual forma, y esto le va dando todavía más fuerza al argumento, pareciera, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues es que así han vivido toda su vida. Pero, ¿en qué momento se tendría que romper esto? Primero tendríamos que pensar un poquito en cómo, dentro del desarrollo, digamos que nuestro primer intento de contactarnos con el deseo, con nuestro deseo, es a través del deseo de la madre. ¿Qué es lo que quiere mi mamá que yo sea? ¿No? Hay muchas veces la pregunta es, ¿tú qué quieres ser de grande? ¿No? Y, ¿qué quiere mi mamá que yo sea de grande? ¿Para qué me trajeron a este mundo? Es una pregunta que se van haciendo los pequeñines, no de manera tácita, ¿no? Pero ¿cuál es mi lugar aquí? ¿No? ¿Yo qué tengo que hacer en esta familia? ¿Yo cómo me tengo que acomodar? Y ahí es en donde de alguna manera se va transmitiendo esta idea. Así como lo estábamos diciendo al inicio del programa, ¿qué sucede con esas personas que salen, buscan una pareja, tienen hijos y luego los desechan para quedarse en el núcleo familiar? Ahí nos podríamos encontrar. Se desecha la pareja. Se desecha la pareja, Claro. Sí, por supuesto, los hijos no, porque ya es así como que se quitó la semilla o el recipiente y ahora es mío, ¿no? Y ni siquiera es mío, ¿no? Ahora es de mi mamá. Ahora le traje. Fíjese cómo, por ejemplo, en esa situación, nos podríamos dar esta idea de un adulto complaciendo este deseo infantil, esta interpretación del deseo infantil de yo quiero tener un hijo con mi mamá, o yo me quiero casar con mi mamá. ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo sucede? Se va dando cuenta de la imposibilidad del asunto esta persona, ¿no? Estamos hablando de un caso muy en específico, no de todas las personas que hayan vivido una situación similar, pero esto lo alcanzamos a ver a manera de repetición. Se casa con alguna persona en particular, una persona devaluada de entrada. ¿Por qué? Porque no hay mejor persona que mi madre. Pero mi madre, pues, no la puedo embarazar, no se puede casar conmigo. ¿Qué es lo más cercano que podríamos estar en eso? Bueno, pues tal vez si yo tengo un hijo de alguien exterior y luego me vengo a vivir aquí, entonces ahí ya podríamos ser una familia dentro de esa interpretación infantil, nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya hay mamá e hijo, ¿no? Esto, o mamá, papá e hijo, ¿no? Que es una situación más difícil para los hombres. Los hombres, de alguna manera, podríamos pensar que nos podemos sacudir un poquito más fácil el deseo de la madre. No quiere decir que sea la norma, pero no es tan común que se hagan este tipo de organizaciones. Hay otro tipo de organizaciones que hablan de esta imposibilidad de separarse del deseo de la madre, pero cuando estamos hablando de esta forma en la cual voy, me caso, me embarazo, fracaso y regreso a casa para criar a mi hijo con mi madre, ahí estamos viendo cómo no se pudo hacer ese corte y cómo de alguna manera se está cumpliendo ese deseo. De una manera inconsciente, por supuesto, nadie hace ese plan, pero entonces ahí es en donde se va haciendo esta, digamos, como esta validación de mi deseo infantil, porque ahora sí, ¿cómo de que no se podía, no? Ahora sí tengo un hijo que le dice mamá a mi mamá, y a mí también me dice mamá, o a veces no sabe cómo decirme, a veces me dice por mi nombre, pero yo lo tuve, ¿no? Yo lo tuve y le dice mamá a mi mamá, ¿no? O le dice papá a mi papá. Y con eso ya tuve para quedarme ahí para siempre. Y esto, evidentemente, que se va transmitiendo de una generación en otra generación. Esa criaturilla, ¿cuál es su representación de padre y de madre, ¿no? ¿Cuál es la organización familiar con la que ha crecido? ¿Cuál es mi lugar en este mundo? Una vez más se va a preguntar ese niño. Y de alguna manera se podría responder sin equivocarse mucho, yo estoy aquí para complacer a mi abuela, ¿no? Yo estoy aquí para ser de mi abuela. A mí me hicieron para ser de mi abuela y por lo tanto a ella es a la que quiero. Y esto va a desatar otro tipo de conflictos posteriores en donde ¿cuántas veces nos han llegado esas participaciones, Gabriela? Es que mi hijo quiere más a mi mamá que a mí, ¿no? Y a mí no me hace caso. Yo le digo y a mí no me hace caso con las reglas, pero a mi mamá sí. Oiga, ¿pero por qué? No, bueno, pues es que luego vemos esta otra parte de la historia, ¿no? Pues es que yo lo tuve y lo dejé viviendo con mi mamá
Y luego ya me volví a casar, de alguna manera se intenta hacer ese rescate, y cuando quise llevármelo ya no quiso regresarse conmigo, ¿no? Ya no quiso regresarse conmigo, ya desde que los niños pueden imponer ese tipo de normas. Pero fíjese cómo ahí va todo girando alrededor de darle ese hijo a la madre. Cosas bastante graves, bastante dañinas para nuestro psiquismo, y que se van tomando como si fuera este núcleo familiar, porque todos nos queremos mucho y todos queremos vivir en el mismo sitio. No se equivoque. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:49. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero el día de mañana continuaremos hablando acerca de estas familias que se van sumando dentro de la misma casa. Y bueno, tratando de pensar un poquito, tú ibas hablando, José Luis, acerca de cómo es que va cobrando un sentido la existencia de una criaturita en su cabeza, en su entendimiento desde muy temprano, ¿no? Y tratando de pensar en el proceso por el cual nos vamos convirtiendo en individuos, en sujetos, es muy importante bueno, no es que sea muy importante, es imprescindible verdaderamente que exista un corte. Este corte, tú hablabas también de un cordón umbilical que se extiende hasta donde sea necesario, donde verdaderamente no hay un corte, ¿no? Donde verdaderamente se sigue pegado. Y esto no depende únicamente de la ubicación espacial en donde estemos en el mundo. Muchas familias, muchas personas pueden salir de casa, poner otra casa, vivir en ese otro lugar y aún así continuar pegados, ¿no? Psíquicamente no se ha hecho ese corte en realidad. Lo que pasa es que el día de hoy estamos hablando de las que además tampoco se pueden salir de casa, ¿no? Pero no significa que ya me salgo y entonces ya está hecho, ¿no? Recordemos que las cosas no encuentran una resolución de afuera hacia adentro, sino al contrario, ¿no? En el sentido inverso. Entonces, aquí tendríamos que pensar en este proceso de individuación. Es necesario el corte, porque este corte nos hace conscientes no únicamente de nosotros mismos en tanto que una entidad separada, sino también nos hace conscientes en relación a la existencia del otro, como una persona independiente de mí, como una persona fuera de mi ser, que no es parte de mí, aunque las personas a las que queremos mucho, en general las sentimos ya como parte de nuestra vida, como parte de nosotros. Es caer en cuenta verdaderamente que no son una parte mía, que son un individuo que también anda por ahí independientemente, que se puede mover, que puede opinar distinto que yo, que puede desear algo distinto que yo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, es frustrante. Decía Freud que cuando recién nace un niño, pues nace la carnita, ¿no? Del niño, nace así como el cuerpecito, y su cuerpecito ya se encuentra fuera del cuerpo de la madre. Pero psíquicamente está como tanto la madre y el niño están como dentro de un huevo que aún no se ha roto, ¿no? La madre verdaderamente cumple con muchísimas funciones, sigue cumpliendo con muchísimas funciones hacia el niño, con las que cumplía antes sin darse cuenta, ¿no? La alimentación, el calor, todo era parte tal cual de su propio cuerpo, porque estaba habitando el niño dentro del cuerpo de la madre. Una vez que sale, están los dos todavía en ese huevito que no termina de eclosionar, y es verdaderamente importante que poco a poco se vaya rompiendo ese huevo, porque también sigue siendo el cuerpo de la madre lo que le puede proporcionar alimento al niño, por ejemplo, recién va saliendo. El calor, muchas cosas se las va proporcionando la mamá, el significado a sus balbuceos se los va designando la mamá también. Entonces aún no funcionan del todo como seres separados. Pero si esto se prolonga por un apego excesivo, tiene consecuencias verdaderamente graves. ¿Cuáles son estas?
que la criatura nunca se asuma, nunca se convierta en un individuo. Estas ideas de estas resoluciones, que como tú decías no es una idea tácita, pero es lo que va marcando el sentido, lo que se convierte en una brújula interna en las personas de yo estoy aquí para satisfacer a mi madre, por ejemplo, o para acompañar a la abuela, para acompañar al abuelo, esto es un sentido de vida que me excluye como parte del mundo, ¿te das cuenta? Te conviertes en un utensilio entonces para otro ser vivo que sí tiene derecho de existir. Tú no tienes derecho de existir, tú estás únicamente en función a otra persona. ¿Y esto por qué ocurre? Precisamente por el apego. Es cierto que la separación, el corte, el romper el cascarón, es algo que incluso un bebé lo vive como una frustración tremenda, ¿no? El bebé cuando se da cuenta de que no es él quien produce leche deliciosa dentro de su boquita, sino que viene del pecho de la mamá y que la mamá se puede tardar un rato bañándose o que se le puede olvidar o que se puede quedar dormida. ¿Por qué? Porque es un ser independiente a él. Eso le provoca muchísima rabia, le provoca muchísimo miedo, le provoca una serie de sensaciones nada agradables. Lo mismo que nos ocurre, no debería ser con la misma intensidad, pero lo mismo que nos ocurre de adultos, ¿no? Cuando de pronto encontramos que una persona muy cercana tiene una opinión totalmente distinta, que no está de acuerdo con algo, esto es bueno, y a veces incluso está la queja, ¿no? Pero yo pensé que me querías. Pues sí te quiero, pero sigo teniendo mi cabeza, ¿no? Uh-huh. Y esto es una de las tantas cosas en las cuales peligramos digamos, al encimar, al amontonar nuestras familias en un mismo hogar, ¿no? Porque acá estamos hablando de cómo, tú ya lo mencionaste, Gaby, se nos excluye del mundo. Cuando nosotros no tenemos un espacio para crecer y para desarrollarnos separados de ese núcleo familiar, nosotros no podemos obtener ese espacio que nos vuelve sujetos, que nos hace personas. Esto es bastante grave. Y uno podría decir, bueno, pero la gente que no tiene los medios como para, bueno, eso es como para ricos, como para que cada quien se vaya. Acá hay que entender que esto va un poco más allá de las posibilidades económicas y más hacia la posibilidad psíquica de separarse. Porque si es por trabajar y mantener un cuarto o un espacio en donde sea, déjeme le digo que no es una realidad tan imposible de alcanzar. Podríamos pensar que habrá personas que definitivamente nada más no pueden, podríamos ponerlo por una discapacidad, por algún otro tipo de condición, y ya en esas situaciones, digamos que ya nos tendríamos que estar preocupando por cosas anteriores, ¿no? a lo que tiene que ver con proporcionarnos un espacio y con podernos separar de la familia. Pero ya que podemos hablar de que nos podemos desplazar nosotros mismos, de que tenemos la capacidad de trabajar, ya desde ahí tenemos la capacidad de establecernos en un lugar distinto. Bueno, pero es que ¿quién me va a planchar mis camisas y quién me va a hacer de comer? Bueno, eso ya es muy distinto. Es que voy a tener que vivir muy lejos. Pero ya es muy distinto. Es que no hay quien cocina y es que no hay quien cocina. Y yo y la gasolina y me voy a regresar, entonces yo no tengo los medios. No es que no se tengan los medios, es que no se tiene el deseo de hacerlo. Y también es muy respetable, pero hay que entender las consecuencias que trae este tipo de situaciones. Cuando nosotros estamos todos aglomerados en un mismo espacio con las otras familias, fíjese cómo, por ejemplo, en el caso de un matrimonio, ¿no? Nosotros nos metemos por una o por otra cosa nos quedamos viviendo en casa de los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque no han acabado mi casa, porque no me quiero ir a vivir a otro lado, porque mis padres están enfermos y yo les necesito ayudar. Nos quedamos ahí. ¿Quién es el jefe de la casa? ¿No? ¿Quién tiene opinión sobre cómo se deben de hacer las cosas? ¿Quién otorga los espacios? Yo no podría decir, pues mis papás, pues es su casa. Y entonces, ¿qué sentido tuvo casarnos? ¿Qué sentido tuvo hacer una familia aparte? Si lo único que hicimos fue darle un hijo más a nuestros padres, ¿no? Bueno, pero es que mi esposa les puede ayudar en las labores del hogar y yo también puedo ayudarle a mi papá en tal. Pero nosotros no nos hicimos un vínculo distinto. Ese es el problema. Y acabamos con responsabilidades encimadas. Y esto trae, bueno, no creo que sea necesario platicárselo, pero trae un sinfín de problemas específicamente con la madre, ¿no? Porque la madre puede decir, bueno,
pues mi hijo aquí está, ¿no? Y mi hijo sigue, pero esa mujer que viene y que me opina que si mi comida está desabrida, que si yo no plancho bien las camisas, que tiene opinión aquí, que tiene que hacer. Y esto no se nos sale de la cabeza con decir, bueno, pues es que mi hijo está pagando la mitad de los gastos de la casa y por lo tanto tenemos... No, porque ahí es la casa de los papás. Y eso no se distribuye por el honorario que nosotros vamos llevando para el chivo, sino en cómo efectivamente nosotros, tal vez haya sido lo que se tuvo en el momento, pero se tiene que buscar separarse de eso. ¿Por qué? Porque si no, efectivamente somos los que sobran. Y la pareja que llevamos es la persona que sobra, porque nuestros padres no la eligieron, la elegimos nosotros, sea hombre o sea mujer. Y no tendrían por qué cargar con la, digamos, con la necesidad de estar viviendo juntos, porque ellos no escogieron, nosotros escogimos. Y así como escogimos, tendríamos que buscar un lugar para ahora sí poder, de alguna manera, darle rienda suelta a nuestro deseo y ver toda la responsabilidad que eso conlleva. El día de mañana vamos a continuar con este tema. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.